En donde tú te muevas, vas a empezar a entender y a comprender que la sabiduría es un elemento que todo ser humano y sobre todo los hijos de Dios necesitan. Claro que como hijos de Dios es mucho más fácil tenerla. Pero bueno, ¿qué es la sabiduría? Miren, yo encontré varias definiciones de lo que es la sabiduría. Una definición normal, alegórica de hombres, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia. Ajá, mediante el estudio y la experiencia. La experiencia dice la palabra que te brinda sabiduría. Este me gustó. La facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. La sensatez y la prudencia son amigas de la sabiduría, ¿eh? Muy buenas amigas y se llevan súper bien. Súper bien. Es un carácter, fíjate, este me encantó porque dice que la sabiduría es un carácter. Es como algo que tienes que es tuyo. Un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia, en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y lo malo. Cuando yo estaba chica nos decían mucho que la sabiduría es saber discernir entre lo bueno y lo malo. Yo te voy a decir algo, querida. Una cosa es que seamos inteligentes y hay gente que es muy inteligente, pero no son sabios, porque sus decisiones no son sensatas, no son prudentes, ¿sí? Por ejemplo, Donald Trump es un hombre muy inteligente, de verdad es muy inteligente. Es un hombre muy apto para los negocios, para hacer empresas, para hacer dinero. Es un hombre muy bueno para hacer dinero, pero carece totalmente de sabiduría. ¿Por qué? Porque sus actos no lo muestran. Porque carece de sensatez, ¿sí? Carece de prudencia, no es sensato, es necio. Y a veces nosotros, amigas, nos movemos en este ámbito y a veces no somos nada sabias. Yo platicaba con alguien y me decía, es que tú siempre me dices tonta. No, me dice, ¿por qué me dices tonta? Y le dije, no te dije tonta. Me dice, sí, me dijiste tonta. Le dije, no te dije tonta. Me dice, sí, porque dices que no soy sabia. Y le dije, no. Entendamos bien esto. Una cosa es ser tonta y otra cosa es no ser sabia, porque tú puedes ser muy inteligente, pero carecer de sabiduría, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no nos movemos en ese entendimiento correcto de lo que se tiene y no se tiene que hacer. Te estoy hablando de esta sabiduría, que es la sabiduría que todo hombre tiene que tener, porque déjenme decirles que también de acuerdo a la Biblia, el Espíritu Santo da dones. Cuando tú recibes el bautizo del Espíritu Santo, hay dones y hay un don que se llama de sabiduría. Este don significa y se mueve en saber dar el consejo prudente y sabio en el momento justo y preciso. Eso es la sabiduría. Y no es tuyo, es un don, es un regalo de Dios. Entonces, cuando tú das sabiduría, cuando das un consejo de sabiduría, viene de Dios, no sale de ti. Eso va más allá de nosotras mismas. Hay quienes aquí tenemos un don de sabiduría y lo sabes ejercer y lo das. Pero Dios te da el consejo y te dice qué decir en el momento preciso, ¿sí? Y a veces son consejos que tú misma no te crees, que tú misma piensas, es que no me checa, Señor, pero el Señor te está diciendo dalo porque es un consejo sabio. Miren, por ejemplo, les voy a platicar. En una ocasión, con una hermanita de la iglesia, se acercó a mí y me decía que su niña a fuerzas quería tener novio, ella tenía apenas 16 años,
Y bueno, decíamos que el noviazgo te distrae, no te ayuda a realizar tus propósitos. Si de pronto eres una chica que te distraes de la escuela y no cumples en casa, entonces el noviazgo no es algo con lo que estuviéramos muy de acuerdo. Y ella me decía, es que a fuerzas quiere tener novio y tenemos muchas discusiones. Yo no tengo problemas con mi hija, de verdad me llevo muy bien con ella, pero esto nos está causando serios problemas en casa. No sé qué hacer con ella. Hermana, dime qué hago. Entonces oré y cuando fui le dije el consejo, yo también me y le dije, dile que sí puede tener novio. ¿Qué? No, pues si te estoy diciendo que no quiero que tenga novio. Sí, dile que sí tenga novio, pero dile que de hoy en adelante va a llegar temprano de la escuela y tiene que ayudarte a hacer la comida. Tiene que hacer la comida. Ya va a lavar su ropa. Tiene que hacer el quehacer y le corresponden ciertas cosas en casa. Y que además este chico tiene que venir a hablar con su papá y contigo. Porque el noviazgo es para vistas de matrimonio. Entonces vamos a hablar con este niño y le vamos a decir, ok, tú quieres andar con ella, entonces porque seguramente en un futuro te quieres casar con ella. ¿Cómo vas en la escuela? Yo quiero ver tus calificaciones, hijo, yo quiero ver que vayas bien en la escuela, porque mi hija no se va a casar con un burro. Mi hija tiene que casarse con un hombre que vaya muy bien en la escuela y que la saque adelante. Y bueno, y si ella considera, pues si no, que se salga de la escuela para que se empiece a preparar como mujer, como ama de casa, para que sea una buena esposa, porque yo quiero que tú tengas una buena esposa. Cuando hablaron con la niña y cuando le plantearon todo esto, se le quitaron las ganas de tener novio. ¿Así? Ay, no, mamá. No, no, yo no quiero. No, ay, ¿por qué? No. Y se le quitaron las ganas de tener novio. Ese fue un consejo sabio de algo que Dios nos dio para ella. Pero yo te estoy hablando hoy, amiga, de la sabiduría que experimentamos todos los días, de la sabiduría para decidir si hago esto o hago aquello, si digo esto o digo aquello. Cuando nos preguntan, cuando se acercan a nosotros, cuando la familia viene con nosotros, ese consejo, eso que tú hablas, incluso si me callo, si no me callo, si hablo, si no hablo, si le digo o no le digo, ahí también está la sabiduría. Y ahí está el cómo nos movemos y el cómo vamos desarrollándonos en nuestra vida diaria. Incluso, de verdad, vemos la sabiduría a veces cuando hablamos con nuestros hijos. Y tenemos que pedirle a Dios, cuando yo voy a algún baby shower y todo, siempre pido para las mamás y siempre pido para mí sabiduría. Sabiduría. Que Dios nos dé sabiduría para poder dar a los hijos, a las tías, porque, ¿sabes? Yo creo que las tías ocupan un lugar muy importante en la familia de los sobrinos. A mí los sobrinos vienen y me consultan cosas que a veces no quieren consultar con la mamá. Entonces, como tía, también tienes que ser una mujer muy sabia para saber dar el consejo prudente en el tiempo exacto. Pero son consejos que das todos los días, decisiones que das todos los días. ¿Cómo ves? ¿Si voy o no voy? ¿Cómo ves? ¿Le digo o no le digo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Vamos o no vamos? Eso es ahí donde tú tienes que ser sabia y entendida. La sabiduría no llega sola. La sabiduría no se compra, no es algo que tú lo tengas ahí, como les decía, o que simplemente la estudies. Que yo les dijera, miren, léanse este libro así completito y van a ser sabias. Bueno, a menos que sea la Biblia, ¿verdad? Pero de todos modos no se trata de leerlo nada más. Si lees este libro, te vas a hacer sabio. Si comes estas semillas, te vas a hacer sabia. No, se trata de ir buscando, se trata de ir creando, se trata de ir cultivando y cosechando eso que Dios ya te ha dado. Eso que está en ti, pero que tienes que activar y tienes que empezar a hacer que florezca, que rinda frutos, que sea tangible, que lo podamos ver. En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mucho hemos platicado de este versículo y te quiero decir que cuando dice el temor a Jehová, no significa un temor de miedo, significa un temor reverencial, ¿sí? Ese temor de que reconoces, respetas, te sometes, a eso se refiere con el temor a Jehová. Y ese temor lo que hace es que nosotros podamos entender y podemos someternos y sujetarnos a la palabra de Dios. Ajá.
Entonces, cuando tú entiendes que el temor a Jehová es la sabiduría, entonces tú vas entendiendo que solamente en Él podemos encontrarla, que solamente en Él podemos entender lo que Él tiene para nosotros. Fíjate, en Proverbios 2:26 dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Para qué quiero sabiduría? No necesito sabiduría. Yo soy muy ducha. Yo soy muy buena. Rara vez me equivoco. Rara vez. O sea, regularmente yo no me equivoco. Regularmente yo tengo la razón, ¿no? Como yo les decía alguna vez que aquí en casa de broma les digo que solo hay dos reglas. Una, la mamá siempre tiene la razón. Y dos, si mamá se equivoca, vuelva a la regla 1. Solo dos reglas. Y a veces así nos creemos que yo siempre tengo la razón. Yo estoy en lo correcto. Y sabes que nuestra falta de sabiduría puede dañar a nuestros hijos, puede dañar a las personas a las que amamos, puede dañar a las personas que están cerca de nosotros. El falso entendimiento, el ser necios, el ser imprudentes puede dañarte y llevarte a tomar decisiones erróneas que dañen tu vida y que dañen la vida de tu familia. ¿Cuántas veces por nuestra falta de sabiduría hemos dicho algo a alguien que amas y después te arrepientes y dices, ay, no, no debí de haberle dicho? No, debí de haberme quedado callada. Y eso puede causar en alguna persona, no te digo que un daño irremediable, porque en Cristo claro que se puede remediar, pero un daño que de verdad lastime su corazón. O cuando alguien totalmente falto de sabiduría, carente de sabiduría, te ha dicho cosas que han dañado tu vida. Aun cuando eras chiquita o cuando ya estabas más grande, incluso amigas que tú consideras cercanas, que tú consideras muy allegadas a ti, te dicen algo que carece de sabiduría y realmente te lastiman. Esto es lo que tenemos que evitar, amigas. Esto es lo que no podemos permitir que pase en nuestra vida, ni dejar que pase en la vida a los que amamos. Mirad pues con diligencia, dice en Efesios, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¡Wow! ¿Quién le dijo a Pablo aquí que le escribiera esto a los Efesios? Si esto lo escribiera Pablo ahorita, sería también para nosotros. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Las cosas no están del todo bien. Seguimos en un espacio realmente complicado, en un tiempo realmente complicado. Y aquí Pablo nos está diciendo, mira cómo andas, no andes como necio. Sé sabio, muévete con sabiduría, habla con sabiduría. Un necio, dice el concepto, que es quien insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Un necio es alguien considerado con poca inteligencia. Te voy a decir por qué. Porque cuando eres necio, cuando te clavas en tu propia opinión, cuando estás en tu propia opinión buscando algo y te quedas ahí y dices, no, es que es así, te vuelves necio. Porque no das cavidad a que algo pueda ser diferente a lo que estás pensando. Un necio es una persona que no acepta las conclusiones del otro que está frente a ti. No, es que tiene que ser así, aunque estuviese en lo correcto. Cuando tú te aferras a una conclusión y no aceptas la conclusión del otro, te vuelves necio. Por eso Pablo dice que a los Efesios, para que no andéis como necios. Cuidado con eso. La falta de sabiduría nos hace ver necios. ¿Sí? Dice la palabra, aún el necio es hallado como sabio cuando calla. ¿Cuántas veces tienes que guardar silencio? Aunque sepas que tienes la razón, aunque sepas que estás en lo correcto, ¿cuántas veces tenemos que guardar silencio? Esto a mí la verdad me cuesta muchísimo trabajo, queridas.
Y se los digo a ustedes y me ministro a mí misma. A mí me cuesta mucho trabajo quedarme callada. Desde chiquita. Desde chiquita. Siempre fui muy contestona. Y quien me conoce de hace muchos años, siempre sabrá que he sido muy contestona y que era en la escuela siempre me andaban regañando porque me ponía el brincón con los maestros y con los amigos y con los mayores y era muy contestona. Me ha costado un trabajo refrenarme y a veces quedarme callada, porque entiendo que aún el necio es hallado como sabio cuando calla. Los tiempos son malos y tenemos que andar con diligencia. Diligente es que pone esmero, mucho interés, rapidez y eficacia en la realización de cualquier trabajo o en el cumplimiento de una tarea o encargo. Eso es ser diligente, que te esmeras en hacer las cosas bien, que lo estás buscando hacer de la mejor manera. Tenemos que ser diligentes, buscando hacer las cosas de la mejor manera sin ser necios, sin ser insensatos, sin buscar a veces nuestro propio beneficio, pensando en los demás y en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el Salmo 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin menospreciar a nadie. Si de pronto estás pensando, bueno, sí, pero es que la verdad sí me falta sabiduría, Dios lo sabe. Dios sabe que somos carentes de esto. Dios sabe que a veces la necesitamos. En Proverbios dice que la mujer virtuosa, en el elogio a la mujer virtuosa, dice que cuando abre su boca, habla con sabiduría. Es un elogio para la mujer quien habla con sabiduría, de acuerdo a Proverbios. Dice, abre su boca con sabiduría. ¿Qué hablas cuando abres tu boca? ¿Hablamos con sabiduría, queridas? Ahora, si nos falta, si necesitamos esta sabiduría, tenemos que pedírsela a Dios todos los días. Tenemos que terminar esta cuarentena, que ya no es cuarentena, no sé, un semestre. Tenemos que terminar este semestre casi, siendo por lo menos sabias. Sé que también vamos a crecer, no en estatura, pero sí vamos a crecer, pero en sabiduría, queridas, en sabiduría. Ponte ese reto. Ponte ese reto. Que cada día seamos un poquito más sabias, un poquito más sabias. La sabiduría no tiene un tope, ¿sabes? Que digas, bueno, yo ya leí Proverbios, todo Proverbios, ya soy sabia. Pregúntenme, yo soy sabia. ¿Qué quieren saber? No me pregunten a mí si soy sabia, pregúntenle a mis hijos, a mis hijas, a mi esposo. Ahí pregúntenle si soy sabia, porque yo les puedo decir que sí. Yo les puedo decir, no, a mí la sabiduría, no, hombre, se me da, me brota, me da por los poros la sabiduría. Pero no es cierto. La sabiduría no solo se ve, no solo se habla, la sabiduría se ve, se nota, se siente. Así es como una mujer sabia se ve linda cuando es sabia. El chisme, amigas, el chisme es como la insensatez. Es contrario a la sabiduría. Es contrario a la sabiduría. Cuando hablamos cosas que no nos convienen, eso es contrario a la sabiduría. Cuando caemos en rencillas, cuando caemos en cosas que no son correctas para Dios, estamos lejos de ser sabias. Y la sabiduría va más allá de las buenas acciones. No, pues es que mira, yo le dije porque pues para que se enterara, porque creo que sí tenía que estar enterada. No, pues eso estuvo bien, pero más bueno hubiera sido que no dijeras nada, porque a ti no te tocaba. Mejor hubiera sido que te quedaras callada y que tú no le dijeras porque a ti no te tocaba, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a situaciones como esas en donde nos hemos visto inmiscuidas en cosas que dañan y lastiman a otra persona? Tal vez esto hoy, como siempre les digo, te haga eco, pero tal vez no, y tienes que buscar
que cuando las cosas se necesiten, tú ya la tengas ahí, que la sabiduría sea algo que esté en tu boca, que sea de verdad algo que tú le puedas dar a los demás, que cuando vengan a ti puedas dar un consejo sabio. ¿Cuántas veces vienen y te dicen, oye, ¿ya supiste? Oye, ¿te dijeron? Oye, ahora que nos hemos enterado de cosas, de pronto me decían, ¿y ya sabías? Sí, ya sabíamos. ¿Desde cuándo? Pues desde hace mucho tiempo. Una amiga me dijo, qué mala onda eres. ¿Por qué no me dijiste? Porque a mí no me tocaba decirte. Oye, pero es que no manches, debiste de haberme dicho, pero ¿por qué si a ti no es algo tuyo, ni es algo mío? ¿Por qué te tengo que decir? Y fíjense, me dijo, porque estaba muy bueno que lo supiera yo, hubiera sido muy bueno que lo supiera yo, sí, pero no te beneficia nada a ti y mucho menos a las personas en cuestión. Y se molestó un poquito, pero yo dije, es que la sabiduría es no hablar de lo que a ti no te corresponde. No dañar cuando no te corresponde. Incluso para las que tienen bebés chiquitos, la sabiduría es muy importante, la corrección de los hijos, muy importante. Siempre que tú corriges a los bebés, tiene que ser, siempre, desde que mis hijas eran chiquitas, siempre la corrección es con amor y disciplina. Con amor y disciplina. Esto es sabiduría. ¿Cómo corriges a tus bebés? Con amor y disciplina. La falta de sabiduría es dejar que el carácter impere sobre tus emociones. Y estoy tan enojada y le pego a mis hijos y me los agarro cachetadas o a como quieras darles, ¿no? Ya afortunadamente ya no somos tanto a los medios que usaban los papás antes. A mí me tocó el cinturón. A mí sí me tocó el cinturón. Y era sin miramientos, ¿eh? Así como va y dónde va. Digo, era la forma en la que mis papás lo entendían. Pero hoy entendemos que la forma correcta de verdad, de poder disciplinar a nuestros hijos es con amor y sabiduría. ¿Cómo disciplinas a tus bebés? ¿Cómo disciplinas lo que te decía a tus nietos, a tus sobrinos, a los niños? Tal vez a ti no te corresponde, pero tú puedes ser el instrumento correcto para la mamá para decirle cómo disciplinarlos. No es nada más pegarles, no es nada más el golpe. Alguien me decía, no, es que la forma sabia de corregir al niño es con la tabla y en las pompis. No, pues sí está bien, sí, está bien con la tabla y en las pompis. Eso es lo correcto, pero no es la forma sabia. Si tú no le explicas a un niño por qué lo estás disciplinando, de nada sirve. Entonces, ahí es un ejemplo bien claro de lo que es la sabiduría. La forma correcta de disciplinar al niño es con la tabla y en las pompis, o darles en las pompis, ¿no? No en la carita, no en las piernitas, no en la cabeza, en las pompis. Para eso Dios nos hizo así, acolchonaditos de esa parte, a unas más, otras menos, pero acolchonaditas de esa parte para disciplinar a nuestros hijos ahí. Esa es la forma correcta. Eso está bien. Ahora, la forma sabia, esto es lo que te estoy diciendo, querida, y ojalá que me lo tomes y me lo entiendas. La forma sabia de disciplinar a mi hijo es llevándolo a entender por qué lo estoy disciplinando. A mi hija, la mayor, la tuvimos que disciplinar con la vara 4 veces, 4 o 5 veces en toda su vida. Con eso fue suficiente. Y a la chiquita solo una vez. Con eso fue suficiente. Y le explicamos por qué. Tú le explicas a tal grado que le dices, ¿estás de acuerdo que necesitas ser disciplinada? Cuando el niño reconoce, dice, sí, entonces la disciplina ya surgió el efecto, antes del castigo. Cuando el niño reconoce que necesita la disciplina, entonces ya surgió el efecto. Pero esto es sabiduría, hermanas, amigas, esto es sabiduría. ¿Cómo discutimos con nuestro esposo? Yo quisiera decirles de veras que cuando tú vienes a Cristo ya no hay discusiones, ya no peleamos, ya no nos enojamos, todo es miel sobre hojuelas y nos llevamos padrísimo y la relación entre los papás y la relación con los hijos y la relación con la familia es fabulosa. Yo quisiera decirte que es así, pero no es cierto. Seguimos teniendo dificultades, seguimos teniendo diferencias, seguimos teniendo discusiones, pero ¿cómo
manejamos las discusiones? ¿Cómo manejamos nuestras emociones bajo esas discusiones? La forma más práctica de someter todas nuestras emociones es a través de la sabiduría, a través del entendimiento correcto de las cosas que Dios tiene para tu vida. Por eso, chicas, por eso es que yo de verdad les animo a que este tiempo que nos queda pidamos a Dios sabiduría, que nos lleve a entender que las cosas que Él tiene para nosotros son cosas muy importantes, que nos lleve a buscar ese entendimiento de las cosas que Él tiene para nosotros y podamos actuar con sabiduría. Esta sabiduría te va a servir en todo lo que tú hagas, en las decisiones que tú tomes, en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, con los niños, en el mercado, hasta para poder hacer negocios. Más adelante ya hemos estado platicando y vamos a hablar acerca de la mujer virtuosa de Proverbios y quiero que la analicemos bien y vamos a estar platicando de ella a detalle, versículo por versículo. Pero ahí también habla mucho de la sabiduría. ¿Cómo eres para hacer los negocios? ¿Cómo eres para administrar el dinero, tu tiempo, tu espacio? Todo eso es sabiduría. Que este tiempo, queridas, que este tiempo que aún nos queda de confinamiento sea para estar adquiriendo sabiduría y que sea, como dice Santiago, si alguna necesita, se los pongo así, si alguna necesita sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. ¿En qué necesitas hoy sabiduría? ¿Qué decisiones tienes que tomar hoy? ¿Qué circunstancias estás atravesando hoy en donde tengas o necesites sabiduría más bien? ¿Qué decisiones tienes que tomar? ¿Qué estás viviendo hoy que es imperante tener sabiduría? Pídesela a Dios. Pídesela a Dios. La Biblia dice que en la abundancia de consejo hay sabiduría. Eso es cierto. Es muy bueno pedir el consejo y acercarte a personas que te puedan dar un consejo sabio. Pero no hay como que la decisión venga de Dios y que tú la puedas tener de forma entendida claramente. Porque como pasa con los consejos, habrá 50 que te digan que sí, 50 que te digan que no, y al fin de cuentas te quedaste igual. Hasta para recibir consejos, ¿sabes? Hay que ser sabia. Porque no sé si te pasa que vas con uno y te dice una cosa, y vas con otro y te dice otra cosa, y te quedas igual y dices, uy, ¿qué es lo que tengo que decidir? Hasta en eso tenemos que ser sabios cuando pedimos los consejos, porque hasta tenemos que saber a quién le pedimos el consejo, porque pues no se lo voy a pedir a la comadre, ¿verdad? Ay, ¿sabes qué? Quiero irme de mi casa, ¿no? Como los chicos que le piden el consejo al amigo. Me quiero ir de mi casa. Sí, manita, salte. Ya no le hagas caso a tus papás. Ya no los quieras, no los obedezcas. Tenemos que ser sabias, porque cuando nosotros tengamos esta sabiduría, podremos enseñar a nuestros hijos y contagiar de lo importante que es la sabiduría. Que este tiempo clamemos a Dios y pidamos la sabiduría. ¿En qué te falta? ¿En qué la necesitas hoy? Sé que algunas están por tomar decisiones, sé que algunas están por vivir cosas importantes que te están lastimando y te están costando mucho trabajo vivir. Platico con ustedes en la semana y sé que muchas están viviendo cosas realmente complicadas. Por eso es que yo decía, Señor, danos el entendimiento para poder pedir sabiduría, Señor, y para poder actuar, pensar, movernos, decidir con sabiduría. Que cada una de mis amigas, Señor, de verdad lo pueda ver así. Que cada una de nosotros podemos actuar de forma sabia y entendida, de forma prudente, diligente. La prudencia, la diligencia, como les decía, son muy amigas de la sabiduría. Muy, muy amigas. La tolerancia. Son compañeras, siempre van juntas. No se puede hablar de un hombre o una mujer sabia sin que sea tolerante. No puedes hablar de una mujer sabia sin que sea diligente. Siempre van de la mano. Entonces, ¿en qué necesitas hoy sabiduría? ¿Para qué? ¿Para tomar qué decisión o para trabajar con qué hoy en tu vida? Y que este tiempo que nos resta nos permite el Señor poder adquirir la sabiduría para poder actuar en lo que la gente llama ahora la nueva normalidad que vamos a vivir cuando esto acabe. Muchas cosas van a cambiar, muchas cosas, pero que nosotras seamos mujeres entendidas,
seamos prudentes, seamos sabias para poder actuar de la mejor manera.